Tenemos hoy una reflexión en relación al servicio, porque Jesús viene regresando con sus discípulos por Galilea y llegan a casa, a Cafarnaúm, a casa de Pedro. Y ellos venían hablando entre sí y Jesús les preguntó que de qué hablaban. Y no se atrevieron a decirle por miedo a la respuesta que iban a tener. Jesús venía anunciándoles nuevamente su pasión, lo que iba a pasar con él. Y ellos estaban muy temerosos frente a esto, todavía no lo entendían completamente, no entendían el por qué tenía que pasar así. Entonces Jesús, cuando les pregunta de qué vienen hablando, le dejan saber que vienen haciéndose la pregunta de quién es el más importante. Y Jesús va a dar dos respuestas radicales, o sea, de raíz para el servicio. La primera: el que quiera servir más tiene que hacerse el último, no el primero. Y la segunda: abrazando a un niño. El que quiera servirme tiene que ser como este niño y tiene que abrazar a este niño para entonces recibirme a mí, y quien me reciba a mí, reciba a mi Padre. Para Jesús, o en los textos del Evangelio, servir es lo mismo que ágape. Es decir, esa frase la podríamos decir: el que quiera amar más tiene que ponerse de último, tiene que ponerse al servicio de los demás. Porque a veces creemos que servir es simplemente hacer una actividad o hacer algo. Servir es un estado del cristiano que está en permanente servicio, es decir, atento, dispuesto para que Dios haga a través de él lo que quiera hacer. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque nosotros a veces creemos que es simplemente hacer algo. Entonces Jesús está diciendo: el primero en servir será el que más ame, el que esté dispuesto a amar casi que como él, como Dios. Y toma un niño. Recordemos que en el contexto del Nuevo Testamento, los niños eran reconocidos como personas, como hombres de fe a partir de los 12 años. Recordemos la presentación de Jesús en el templo. Es por eso. Antes de eso, aunque son muy valiosos, porque de ellos va a depender el que se transmita la tradición, el que ellos sean los que van a procrear la etnia, aunque son muy valiosos por eso, solo a los 12 años son considerados hombres de fe. Pero Jesús va a abrazar a uno, lo que era escandaloso, porque era alguien que todavía no era considerado hombre de fe. Entonces Jesús lo va a abrazar y va a decir que quien reciba a un niño como ese, pero recibir es no solamente dejar entrar, sino hacer lo propio. Y otro elemento muy importante del tema del niño es que los niños todavía no saben nada, y mucho menos los judíos, que solo después de 12 años podían empezar a estudiar la Torá. Después tenían que hacer todo un proceso para conocer y para saber. Lo que Jesús está diciendo es: el que reciba al que quiera hacer proceso y enseñe que esto es un proceso, ese será también el que esté de primero. Qué importante, nosotros que somos tan apresurados, que todo lo queremos ya, que no nos gustan los procesos, que los rechazamos. Jesús mismo está diciendo y ha mostrado que la experiencia humana de la relación con Dios es un proceso. Tú y yo, ¿todavía seguimos siendo niños? ¿O hemos ido haciendo un proceso, creciendo, conociendo, acercándonos y sobre todo estamos atentos al que el servicio es un estado del cristiano cuando ha comprendido la propuesta de Jesús? Que Dios te bendiga.